Amén, amén. Hermanos, les voy a pedir que me acompañen a orar para tener un corazón listo, preparado, una mente receptiva para lo que Dios hoy quiere comunicarnos. Señor, te doy gracias por este tiempo que me permites poder expresar aquello que tú has puesto en mi corazón, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por permitir preparar este mensaje, Señor, por inspirarme, Señor. Pero sobre todo te doy gracias, Señor, por la audiencia, Señor, por aquellas personas que lo han de escuchar. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que quites toda distracción, que quites todo sueño, Señor, que toda llamada importante sea parada en este momento, Señor, para poder centrarnos en el mensaje que tú tienes hoy para nuestras vidas, Señor. Que este tiempo pueda ser dedicado 100% a ti, Señor, y que podamos, Padre, entender aquello que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor, pero también quitar, derrumbar toda estructura de pensamiento que no viene de ti, Señor. Te pido que mi voz sea alzada para exaltarte y alabarte solo a ti, Señor, y que nuestros oídos sean abiertos para escuchar solo tu voz. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, quiero comenzar leyéndoles un fragmento, unos versículos. Entonces les voy a, por favor, a pedir que me acompañen a buscar en su Biblia Primera de Reyes, capítulo 18. Les voy a pedir que me vayan siguiendo. Voy a leer a partir del versículo 16. Seguramente ya has leído estos pasajes, seguramente estás relacionado. Solamente es para poner en contexto aquello que creo que Dios ha puesto en mi corazón. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 16, dice así: Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turba a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaré vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió ninguna palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénselos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo: Bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad
en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua que corría alrededor del altar, y también había llenado el agua a la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. Muchos de nosotros hemos vivido, hemos visto, hemos experimentado milagros. Tal vez en nuestras propias vidas, tal vez en las vidas de personas cercanas, y milagros de sanidad, milagros de volver a reunir un matrimonio, milagros de rescatarnos de situaciones difíciles, milagros de muchos tipos. Pero tú y yo sabemos que cuando clamamos a Dios, Él responde. Actualmente vivimos en tiempos donde la hiperconectividad que nos da las redes sociales, el mismo internet, empieza a desviarnos y a buscar si no bien estos dioses como los Baales lo tenían, sí soluciones sencillas, sí 5 pasos para tener felicidad, los 3 métodos para poder encontrar a Dios: el agua bendita que viene del Jordán, la cruz que sale de la astilla de la cruz de Cristo. Métodos que quieren recortar aquella disponibilidad que debemos tener hacia con Dios. Estas cosas que normalmente se nos ponen como situaciones más rápidas, que es en los tiempos que estamos viviendo hoy. Pedimos, oramos, y si al otro día no se nos cumple, pareciera que Dios no nos está escuchando, pareciera que entonces no se está haciendo conforme a lo que Dios quiere, porque nos hemos acostumbrado en estar viviendo en respuestas rápidas, nos hemos acostumbrado en estar viviendo en situaciones de inmediatez. Cuando preparaba yo la prédica, entendía esta situación como un verdadero problema. Uno, porque
empezamos a ver que los milagros pareciera que solo fueron en tiempos de la Biblia, que este tipo de milagros y este tipo de cómo Dios se manifestaba solo ocurrieron en aquellos tiempos. Y muchas personas, muchas en realidad, cuando leen la Biblia la leen más como una fábula, como un libro de cuentos, como un algo que alguien pasó, ¿no? Y no solamente con este tipo de milagros, sino el milagro de tener fe. Este mismo milagro es como aquellos que solamente algunos pueden tener este don y este poder de tener una fe inquebrantable, que no se quiebra, que no se cansa. Vemos a un Abraham que pasa situaciones difíciles, pero que al final su fe es fortalecida, ¿no? De repente nosotros mismos en la actualidad hablamos como que quisiera ser como Pablo, quisiera ser como Pedro, quisiera ser como Juan, ¿no? Cuando leemos y nos llenamos de este misticismo, de alguna manera, de no entender que las historias que vienen y que están en la Biblia que estas historias que están en la Biblia solamente son fábulas de alguien que vino a contarnos, o alguien que las escribió para tenerlas a la vista, pero no entender que estas historias y que cada una de estas experiencias no las podemos apropiar. De alguna manera el pastor Sergio me había comentado, y hace 8 días lo vimos, que él quería hablar sobre cómo podernos acercar a Dios, cómo encontrar esta manera de tener un encuentro cercano a Él y cómo poder reconocer esto, ¿no? Hoy el pastor no pudo venir porque se sintió un poquito mal, porque creo que estaba un poquito enfermo, pero al final de cuentas esta línea de querer explicar el por qué buscar a Dios, por qué la importancia de tener una relación con Dios, de buscar un acercamiento personal con Él, es algo que tú y yo tenemos que experimentar. Y hay muchas maneras, no hay una sola, no hay una receta mágica en la Biblia que te diga da estos pasos y encontrarás a Dios. No, hay experiencias de cómo Moisés se acercó a una zarza, la vio arder y encontró y supo que era Dios. Cómo Abraham escuchó la voz de Dios que le decía que se tenía que ir de su familia, de su parentela. Hay muchas maneras a través de toda la Biblia de cómo es que de alguna manera nos podemos relacionar con Dios. Pero justamente esta parte que les narro sobre el profeta Elías es una que a mí me impacta mucho, porque al final de cuentas, si ustedes se dan cuenta, él está viviendo en un tiempo de un milagro, creo que de los más grandes que la Biblia describe. Una confrontación donde ya había un antecedente, que todos los profetas de Jehová estaban siendo ejecutados. Ya había un periodo de persecución para aquellos que decían seguir a Jehová. Y Elías es levantado en fe para decirle: sal y ve y haz esto, ¿no? Y él se enfrenta, y esto es lo primero que nos narra o el primer contexto al que quería llegar para narrar esto que le sucede a Elías. Lo increíble de aquí es que si nosotros seguimos leyendo, inmediatamente después Elías recibe una amenaza. Si así como tú has hecho a todos mis profetas, yo te aseguro que mañana a esta hora tu cabeza ya no estará sobre tus hombros. Y podemos decir, bueno, ¿qué podría espantarle a Elías después de que acaba de suceder este milagro? Acaba de entender
¿Qué clase de Dios tiene? El poder que tiene Dios. Le acaba de dar una muestra del respaldo que está poniendo Dios en él. Pero no. Elías se llena de temor y huye. Esa es la primera reacción. Huye de esta amenaza. Y dice que se va a un día de camino, se cansa y se duerme bajo un árbol. Y aún ahí, en ese momento, se le acerca un ángel del Señor. Le da pan, le da agua para que recobre fuerzas. Y nos sigue diciendo y nos sigue narrando la Biblia que en lugar de que él diga, bueno, ya vi que Dios me está respaldando, ya vi que Dios está conmigo, ¿qué puedo temer? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero realmente lo que sucede es que una vez que toma fuerzas Elías, 40 días de camino fue a esconderse a una cueva. Y muchas veces nosotros hacemos este tipo de cosas. Sabemos que existe un Dios que es todopoderoso, creador del cielo, de la tierra. Sabemos que Él nos ha respaldado y que ha hecho milagros en nuestras vidas, que hemos sido testigos de cómo ha hecho milagros alrededor de nosotros. Pero a veces, cuando vienen las dificultades, ¿cómo son nuestras acciones? ¿Cómo es nuestro buscar a Dios? ¿Nos acercamos más a Él? ¿O hacemos lo que hace Elías y huimos? Y esto no quiere decir que no sigamos orando, o que no sigamos diciéndole, Señor, yo confío en ti, en palabra, pero en nuestras actitudes, ¿cómo somos realmente? ¿Cómo es nuestro comportamiento? Elías huye y se esconde en una cueva. Y esto viene en Primera de Reyes 19:11, se los voy a leer. Y dice así: Él dijo, sal fuera de la cueva y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los muros y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Elías huye, se va, se esconde en una cueva por temor a que lo mataran, porque los problemas lo habían alcanzado, porque la situación real, después de ver un milagro de ese tamaño, también se le venía enfrente. Decide huir y se esconde, pero Dios le dice, yo estoy contigo. Y en ese momento empieza a escuchar un gran aire, ve un gran terremoto, siente un gran terremoto, ve un gran fuego, y en ninguna de estos lugares estaba Dios, sino que en el silbido apacible. Y es que estas figuras, y quiero írselas contando, quiero irlas platicando con ustedes, cada una de estas figuras que nos habla estos versículos, nos hacen ver en dónde buscamos normalmente a Dios, hacia dónde dirigimos nuestras miradas cuando estamos buscando a Dios. Y es que cada uno de nosotros, sin duda, hemos vivido temporadas difíciles. Hemos vivido temporadas donde pareciera que nuestras fuerzas están menguando. Y no solamente físicamente, sino también llega el cansancio espiritual. Viene el cansancio de orar, viene el cansancio de haber luchado.
y aún así seguimos sintiendo un vacío. Después de una gran explosión de espiritualidad en nuestras vidas, pueden venir temporadas que vengamos hacia abajo. Lo primero que hace Jehová con Elías es hacerle una pregunta. Él, como les comento, estaba en la cueva, estaba escondido, estaba refugiándose, y lo primero que le hace Jehová es decirle: ¿qué haces aquí, Elías? No es que Jehová dijera: ¿qué haces en una cueva específicamente? ¿O por qué estás en una cueva? Él sabía, Dios, Jehová sabía cómo estaba el corazón de Elías. Sabía exactamente cómo se sentía. Pero lo que está haciendo Jehová es confrontarlo a él mismo, decirle: ¿qué estás haciendo aquí? Tú estás viendo mis milagros, tú estás viendo lo que yo puedo hacer cuando yo te estoy respaldando, cuando yo te estoy diciendo. Pero ¿qué haces aquí? Y les digo, no es porque Dios no supiera dónde estaba o qué estaba haciendo, sino porque Dios quería que Elías reconociera a dónde había llegado su corazón, por qué estaba metido en una cueva. Y es que yo decía, bueno, ¿cuál es el significado de estar en esa cueva? ¿Por qué? Si ustedes ven la Biblia, en muchas ocasiones se nos muestra una cueva como un refugio, pero también se nos muestra una cueva como el lugar donde ciertas personas desagradables habitaban. Y es que uno de los ejemplos es David. David, cuando huye de Saúl, va a esconderse a una cueva, ¿no? Pero ¿qué había en la cueva? Ladrones, había asesinos, había aquellas personas que estaban huyendo de alguna manera del gobierno, que habían hecho algo malo, ¿no? Bueno, la cueva en este simbolismo representa ese lugar donde nos podemos sentir seguros, pero que no es nuestro hogar. Es este lugar donde aparentemente hay una tranquilidad de las situaciones que hay afuera, pero que no pertenecemos ahí. En pocos lugares de cuevas se podría haber dicho que podían hacer una casa, ¿no? Por ejemplo, están las cuevas de Petra, que ahí habitaban por más tiempo las personas, pero al final de cuentas se tenían que mover porque era un peligro constante, pero podían refugiarse ahí. Pero nuevamente no le podían llamar hogar, porque no pertenecían ahí, solamente era algo temporal. La cueva también representa o representaba ese aislamiento que estaban buscando, esos lugares recónditos que difícilmente vas y te metes porque sabes que es peligroso. Y hoy en día, hermano, hermana, seguimos construyendo nuestras propias cuevas, seguimos buscando estos refugios que parecieran seguros, que parecieran nuestro hogar, pero que a final de cuentas no lo son. Y voy a irles diciendo por qué no lo son. Pero a final de cuentas seguimos creyendo que estas cuevas, estos refugios temporales donde en los problemas nosotros vamos y queremos descansar, también tienen otro significado hoy en día, como el aislamiento, el orgullo. Nos escondemos en las cuevas de la decepción, nos escondemos en las cuevas de una rutina espiritual poco profunda, nos escondemos en las cuevas de distracciones constantes, nos escondemos en las cuevas de las redes sociales que llenan de ruido, pero vacían nuestra alma. Las cuevas parecían, o este tipo de cuevas parecen seguras,
Pareciera que ahí nadie nos va a encontrar, pareciera que ahí nadie nos va a herir, pareciera que estando escondido en una cueva nadie nos va a exigir. Podemos tener un espacio donde justificar nuestra tristeza, donde justificar nuestras acciones, pero también es un lugar donde la voz de Dios se distorsiona, donde el eco que hace la cueva hace que el sonido no penetre como debería de penetrar en nuestras vidas. Como hombres, como mujeres, estamos acostumbrados a buscar nuestros lugares seguros y es bien difícil movernos de ahí. Es muy complicado sacar a alguien de su estado de confort, porque si bien hoy, como en estos tiempos, ya no vamos a unas cuevas físicas, las hacemos dentro de nuestro propio corazón, de nuestra propia mente, de nuestro lugar seguro, donde nadie nos pueda afectar. Y ustedes vean, normalmente cuando somos heridos, cuando somos maltratados, cuando nos sentimos lastimados, empezamos a hacer capas alrededor de nosotros. Esto no me va a volver a pasar, a mí no me van a volver a lastimar, a mí no me van a volver a herir. Y en estas cuevas donde nos escondemos, en lugar de ir y sanar esa herida, en lugar de confrontar esa situación, lo que hace es aislarnos. Y eso es lo que estaba haciendo Elías. Se estaba aislando, no solamente de las personas, sino también se estaba aislando de Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, cuando tengan ustedes el tiempo de regresar a su casa, pueden leer estos versículos, estos capítulos, y se darán cuenta que en el corazón de Elías había un dolor profundo porque creía que él estaba solo. Si ustedes me acompañan a Romanos 11. Romanos 11 dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No he desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? En el corazón de Elías creía que era el único, que estaba viviendo esa situación, creía que era el único al que habían lastimado, al que habían herido, al que habían perseguido, creía el único que estaba en una situación así de terrible, así de maltratar su corazón. Yo no sé si tú te sientes identificado y si alguna vez has sentido que eres el único que está pasando por pruebas, que eres la única persona que está pasando por situaciones difíciles y que Dios no te escucha y no responde tu oración, y que Dios no está contestando lo que tú estás pidiendo, y que pareciera que cuando te hincas y clamas su nombre, tu oración no pasa del techo. Pero eso es, si tú lo has vivido, es porque estás en una cueva y no te has dado cuenta, porque te has hundido y te has ido a meter a un lugar que pareciera seguro, pero que no es donde tú perteneces. Sigue diciendo el versículo 4, dice: pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado a 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Esta respuesta y esto que encontramos en Romanos es algo ya vemos un estudio de lo que había visto Elías en su momento. Él no se había dado cuenta que no estaba solo, que Dios había reservado 7,000 hombres que no habían doblado rodilla ante Baal, que tal vez habían sufrido lo mismo, que tal vez habían pasado por una situación similar,
y que estaban para poder apoyarlo, pero él, en ese aislamiento, en esa cueva donde se había refugiado, creía que era el único que estaba sufriendo. Y es que buscar a Dios en las dificultades a veces es difícil, pero buscar a Dios cuando nos bendice pareciera que se vuelve más complicado aún, porque creemos que no tenemos una necesidad constante de estar cerca de Él. Y Elías, una vez que pasa este milagro, como les comento, uno de los más grandes vistos o conocidos en la Biblia, simplemente pareciera que nunca lo vivió. Y se le olvida y se va y se esconde y huye y vive temeroso. Y entonces Dios tiene que decirle: ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás escondido? Si yo ya te rescaté, si yo ya te saqué, si yo ya hice, ¿por qué te vuelves a esconder en ese refugio donde tu percepción, donde tus ideas parecieran que están aisladas, que no hay nadie que está viviendo lo que tú viviste y que no hay nadie que te pueda ayudar? Y entonces Dios pasa como un fuerte viento, o te hace sentir su presencia como un fuerte terremoto, o te hace sentir su fuego. Y nuevamente en estas figuras vuelve a ser el cómo tú vas a percibir el viento, el fuerte viento, el terremoto y el fuego. A lo mejor es la manera económica. A lo mejor estás pasando por situaciones donde tu bolsillo se está viendo afectado y te está moviendo el piso, porque tu confianza estaba puesta en el dinero. A lo mejor en el empleo empieza a soplar vientos fuertes donde te hacen tambalear. A lo mejor en tu matrimonio, en tu relación con tus padres, en tu relación con tu pareja, el fuego de Dios parece que está quemando esa relación. Y entonces tú sabes que Dios no se encuentra ahí. Y entonces tú te puedes dar cuenta que Dios no estaba allí. Y finalmente lo encuentras en el silbo apacible y delicado. Y te das cuenta que Dios estaba ahí. Una vez que Jehová le pregunta a Elías: ¿qué haces aquí?, no espera una respuesta, sino que le dice: sal fuera. Elías estaba escondido, Elías estaba solo físicamente, estaba solo emocionalmente, se sentía solo espiritualmente, se sentía aislado mentalmente. Y Jehová le dice: sal de ahí. Sal de ese lugar que parece seguro. Es momento que te levantes y que puedas ir hacia afuera de aquello donde está tu estado de confort. Si tú quieres buscar a Dios realmente, no va a ser dentro de la cueva. Tienes que levantarte y salir. Les decía que Elías se sentía solo, y él contesta: solo yo me he quedado aquí.
Jehová en ese momento le da esa respuesta: yo he reservado a 7,000 para mí. Cuando uno permanece demasiado tiempo dentro de la cueva, comienza a exagerar sus propios problemas, comienza a distorsionar su propia realidad, pensando que ese espacio seguro es lo único que tiene. Y por eso se convierte en ese estado de confort, minimiza la presencia de Dios. Se siente solo aún con gente alrededor de él. Muchas veces, para salir de la cueva no se necesitan milagros de que caiga fuego del cielo. No se necesitan milagros que hagan mucho ruido. No se necesitan milagros que nos haga un terremoto. Si no necesitamos esa calma de volver con sinceridad, de volver a congregarnos con hombres y con mujeres, sabiendo que no estamos solos. Necesitamos volver a abrir nuestro propio corazón y volver a tener momentos de silencio con Dios. Y algo bien interesante es que la presencia de Dios hubiera podido entrar por él a la cueva sin ningún problema y agarrarlo de la mano y decirle: ven, yo te he demostrado que estoy contigo. Pero a veces Dios no entra a la cueva, hermano, hermana. Lo que Él pide es que tú salgas de ella. A veces queremos una voz audible para poder buscar a Dios de una manera diferente. Señor, ahora sí me ha llegado la prédica y voy a salir con más ganas. Y el otro domingo, ¿de qué fue la prédica de la semana pasada? Algo dijeron que tenía que hacer, que tenía que buscar, y olvidamos esos momentos que parecieran hasta fugaces en nuestra vida. Por eso es que me gustaba mucho esto que leía, porque Dios pudo haber entrado, claro, pudo haberlo sacado, pudo haber mandado otro ángel como ya lo había hecho y darle más comida y sacarlo y decirle: a ver, ven, hijo mío, ven, no te preocupes, sé que estás en problemas, sé que estás preocupado, sé que estás triste, sé que has pasado por mucho, pero no te preocupes, nuevamente yo te traigo tu pan. Y eso, ¿qué hubiera hecho de Elías? Si ya estaba en una depresión, si ya estaba solo, ya estaba en estos pensamientos de que estaba solo, ya estaba en esta situación de creerse una víctima más de las situaciones, de creer lo que el aislamiento de la cueva le había dado. Seguramente le hubiera hecho ir otros 40 días a buscar otra cueva. Y Dios en ese momento le dice: ¿sales o sales? Tengo algo para ti, pero tienes que salir. ¿Quieres escuchar la voz de Dios en tu vida? Mientras sigas abrazando el lugar que te está consumiendo, no lo vas a poder hacer. Mientras sigas creyendo que con un poco de tu tiempo, de tu esfuerzo, con un poco de dedicarle a Dios es suficiente, tu vida no va a dar un cambio como Dios quiere hacerlo. Mientras sigas creyendo que con un poco de tiempo le dediques a Dios es suficiente, tu vida va a seguir siendo exactamente lo mismo. Dios muchas veces se revela en un mundo que lo ignora, en un mundo que espera situaciones difíciles,
situaciones tremendas para poder cambiar. Platicado yo con mi esposa hace unas semanas, le decía, ¿por qué es necesario solamente vivir dificultades o vivir problemas para ir a buscar a Dios? ¿Por qué nuestro corazón de repente se vuelve tan rebelde y se vuelve tan insensato que solamente en las situaciones duras de la vida queremos ir a Dios como ese de emergencia, ese cuadro donde está el hacha o donde está el extintor y que dice ábrase solamente en caso de emergencia? ¿Por qué? ¿Por qué no entender que si ya he probado la fórmula de buscarlo constantemente y he visto sus milagros actuar en mi vida, por qué no sigo de esa misma manera? Yo creo que el hombre somos de memoria corta. De repente se nos olvida muy fácil lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios puede hacer para con nosotros. Y entonces cuando se nos olvida lo que ha hecho Dios o lo que puede hacer Dios, pues volvemos a repetir ciertos patrones de comportamiento, ciertas situaciones, y entonces la transformación que Dios quiere para nosotros se sigue alargando. Y entonces ese buscar a Dios se convierte en algo que pareciera cada vez más lejos, porque lo busco y lo busco y lo busco, pero no encuentro. Porque a final de cuentas estoy buscando el ruido fuerte, estoy buscando el terremoto, estoy buscando el fuego, pero me despisto o paso por alto esa paz que Dios puede dar a mi vida. Nos acostumbramos a pensar que Dios solo está en las emociones intensas, en el frenesí del avivamiento, en una conferencia grande, en un milagro realmente visible o en lo extraordinario. Y ojo, no es que no esté ahí, pero a veces también necesitamos la paz y la tranquilidad de un viento suave en nuestras vidas, de una conversación sencilla, de una oración íntima y en silencio con Él, en una madrugada de alabanza, en una pausa, en una convicción interna, en la paz que no tiene explicación. Y el problema es que vivimos rodeados de ruidos externos que nos distraen de eso. Y mientras tú y yo no quitemos esos ruidos y busquemos en la profundidad de nuestro corazón qué nos está estorbando para seguirlo, para buscarlo, cuando venga el terremoto vamos a creer que ahí está, y cuando venga el fuego vamos a creer que ahí está, y cuando venga el viento fuerte vamos a creer que ahí está. Y si llegamos a percibir ese silbido apacible, lo vamos a ignorar, creyendo que así no puede ser Dios. Y esto no solamente nos sucede a nosotros, en la misma escritura lo vemos. Muchos de los fariseos, muchos de los escribas encasillaban en esto a Dios. No creían que Jesús viniera de la manera en que vino, porque ellos decían: es que Dios no puede ser hombre, es que Dios no puede haber nacido de una mujer que no se había casado, y que cómo es que el Espíritu. No creían en que Dios era todopoderoso. A pesar que en su mente lo tenían registrado, no creían que Dios se puede presentar en diferentes situaciones. Solo lo esperaban de una sola manera. Y por eso los mismos judíos no reconocieron cuando Jesús estaba, porque estaban encasillados en una sola manera de ser. Tal vez Dios lleva tiempo hablándonos, susurrándonos,
y estamos esperando solamente el grito fuerte, solamente el golpe, solamente la situación ruidosa. Pero Él ha estado susurrando a nuestro oído: ven a mí, búscame a mí. Tal vez Él está llamando ahora a tu vida, a tu corazón, para que haga un cambio en ella, de una manera suave, de una manera tranquila. Y tú no estás prestando atención por esperar ese terremoto. Los versículos de Elías terminan con un propósito para su vida. Y este es el punto donde debe de culminar esa búsqueda interna de Dios hacia nuestras vidas. Nosotros buscamos, una vez que le hallamos, una vez que entendemos y reconocemos su voz, se trata de poner una acción, de levantarse y de salir, de levantarse y servirle, de levantarse y hacer una diferencia. Y al final, Él vuelve con un propósito. Dios le dice a Elías instrucciones claras: unges reyes, unge a Eliseo y regresa. Dios no quería que Elías viviera escondido en su cueva. Dios quería restaurarlo y reenviarlo. Hay personas que quieren sentir paz constantemente, pero no quieren volver a caminar hacia donde Dios nos está mandando. Dios sana el alma, pero también nos levanta y nos incita a ir más. El encuentro con Dios no es para escapar del mundo, es para volver al mundo y rescatar a aquellos que aún necesitan conocerle. Tal vez has llegado sin fuerzas, tal vez has llegado cansado, tal vez has llegado desilusionado, pero Dios no ha terminado contigo. Dios no ha cerrado el último capítulo de tu vida. Yo normalmente les digo: yo no sé qué estés pasando el día de hoy, pero no tiene que ser forzosamente un milagro grande lo que estás esperando de Dios. Pueden ser muchos milagros pequeños, y el primero es que Dios ya está llamándote a ti, que está susurrando tu nombre para que te acerques, pero tienes que salir y hacer algo, levantarte y buscarle a Él, porque el propósito de tu vida está a un paso, a una decisión, a cambiar ese estado de confort por donde o por lo que Él te quiere llevar. Un verdadero encuentro con Dios no solo cambia cómo te sientes, sino que cambia hacia dónde miras y hacia dónde vas. Elías esperaba encontrar a Dios en el fuego, en el terremoto, en el viento fuerte, pero terminó encontrándolo en el susurro apacible. Quizá ese tiempo de poner una pausa, ese tiempo de tranquilizar, ese tiempo de descansar, ese tiempo de escucharlo a Él, es lo que te está susurrando ahora. Yo quiero invitarles a que se pongan de pie. Si me ayudan los de la alabanza, por favor. Y solamente les voy a pedir que cierren sus ojos para podernos concentrar.
Y ahí como están, si gustan cerrar sus ojos simplemente para podernos concentrar, para poder tener un espacio de paz y de tranquilidad con Dios. Yo quiero decirte que yo no sé si tú estabas en una cueva, no sé si estabas escondido, escondida, no sé si te sentías agotada o agotado. Yo no sé si hubo un tiempo de confusión en tu vida, un tiempo donde querías renunciar a todo, un tiempo donde estás buscando huir. Yo no sé si estás pasando por un tiempo de preguntas sin respuestas. Yo no sé si tu refugio ha sido una cueva en soledad, húmeda, donde pareciera que no llegan la voz de Dios, donde pareciera que nada tiene sentido, que los problemas se acumulan, que las enfermedades, que las dificultades, que cada una de esas situaciones difíciles solamente se están sumando, y que pareciera que tu oración no es lo suficientemente fuerte para hacer un cambio. Yo no sé cuánto tiempo lleves escondido, cuánto tiempo lleves en ese que has creído que es tu refugio, pero hoy quiero decirte que ese no es tu hogar, que tú no perteneces ahí. Dios ha preparado para ti morada. Dios está preparando para ti un espacio increíblemente bello que no lo puedes ni siquiera imaginar. Hay temporadas donde uno ya no necesita más espectáculos, ya no necesita ruidos enormes para poder creer. Hay temporadas donde no se necesitan gritos o el frenesí, sino que necesitamos paz, que necesitamos escuchar nuevamente la voz de Dios susurrando a nuestro oído nuestro nombre, recordándonos quiénes somos, recordándonos que no estamos solos, recordándonos que tú y yo tenemos un propósito, que no estás aquí por casualidad, que no estás aquí solamente porque aceptaste la invitación de venir por casualidad el día de hoy, o te levantaste temprano y no tenías nada más que hacer y decidiste venir a la iglesia. No, quiero que sepas que tú estás aquí porque hay un propósito grande para tu vida, porque Dios ha visto tu rostro, sabe lo que hay en tu corazón, conoce las dificultades de tu vida y ha destinado este tiempo para encontrarse contigo. Yo quiero invitar a aquellos que han estado escondidos en cuevas, que pueden reconocer que esos lugares de confort no eran el lugar donde pertenecen, y quiero invitarte a que pases al frente. Me gustaría mucho que pudiéramos orar por ti. A veces el miedo, el temor, la pena nos hace quedarnos en nuestros lugares, nos hacen decir: ay no, ¿cómo voy a pasar nuevamente? Este es el tiempo que Dios ha destinado para ti y para Él. Este es el tiempo que Dios ha destinado para decirte: ya basta de estarte escondiendo en el lugar que creías que era tu hogar, tu refugio seguro, tu lugar de confort. Yo no te quiero ahí. Yo quiero que hoy des un paso al frente y me busques. Pastor Enrique, ¿me ayudarías a orar, por favor, por ellos?
Pastor Juan Carlos, me ayudaría a orar también por los que están aquí enfrente, por favor. Señor, tú conoces, Dios, dónde nuestro corazón ha sido guardado, dónde hemos sentido lastimado, Señor, nuestra vida. Tú conoces sin duda, Dios, que de repente no hacemos lo que queremos hacer y hacemos justo lo que no queremos hacer, Señor. Tú sabes que de repente nuestra vida, Señor, se vuelve una espiral que nos lleva abajo, 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 Señor. Dios, pero tú has hecho a nuestra vida, a nuestro corazón, promesas que hoy, Señor, en tu nombre tomamos, promesas de vida, promesas que nos dan una oportunidad, porque tú has dicho, Señor, el que me buscare me hallares, porque el que me buscare de todo vuestro corazón me encontrará. Tú nos has dicho: pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Hoy, Señor, con humildad venimos ante ti, llamando a la puerta, Señor, diciendo que veas nuestro corazón, la necesidad tan grande que tenemos de ti, Señor, de un cambio profundo para nuestras vidas. Un cambio, Señor, que solo tú, Dios, puedes darnos, Señor, porque no nos queremos conformar con el ruido externo. Hoy, Señor, queremos darte a ti la gloria y la honra, Señor, de lo que harás en nosotros. Hoy damos el primer paso para nuestra vida, Señor, sea transformada. Hoy damos el primer paso para que nosotros seamos cambiados. Y aún, Señor, yo te pido por aquella que no pudo, Señor, moverse de su lugar, Señor. Yo te pido especialmente por ellos, Señor, porque tú conoces esos corazones, Señor, cuán lastimados, cuán rotos, Señor, están. Y sabes lo mucho que necesitan de ti. Te pido, Dios, que tú seas quien sane, Señor, que a través de susurrar su nombre, Dios, ellos pueden saber que tú ya tienes un propósito para su vida. Ellos puedan creer, Señor, que tú has hecho esto totalmente diferente, Señor, para que ellos te puedan encontrar, mi Dios. Vengo a reposar en
Eres mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Jesucristo el Salvador, Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, eres mi amigo fiel, poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Vengo a reposar en Él, eres mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador. El Salmo 51, 16, 17 dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén, amén. Pueden tomar sus lugares y quiero invitar por último a aquellas personas que no han hecho la declaración de recibir al Señor como su Dios y su Salvador. Si hay alguien que no haya hecho esta declaración, esta oración, me gustaría poder hacerla contigo. Y si hay alguien, puede levantar su mano para poder identificarla, que le gustaría poder el día de hoy hacer esta declaración. Que de todas maneras, para aquellos que nos siguen en redes sociales y desde su lugar también la pueden hacer. Si me acompañan a orar, por favor. Señor, te doy gracias porque nos recibes tal como somos, Señor. Tú conoces nuestro corazón, Señor, nuestra alma quebrantada, Señor, que hoy viene a ti a pedirte, Señor, y a declararte como nuestro único y suficiente Salvador, Señor. Hoy reconocemos que no hay nombre sobre tu nombre, Señor, y te reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador, Señor. Te pedimos, Señor, que si tú quieres, escribas nuestro nombre, Señor, en ese libro de la vida, Dios, y que perdones nuestros pecados, nuestras iniquidades, Señor, y que nos aceptes
como tus hijos, como coherederos de tu reino, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.